capítulo 6. Amén. Hechos capítulo 6. Versículo 1 al... Vamos a leer hasta el 7. Del 1 al 7. Cuando lo tenga puede contestar con un amén y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hechos capítulo 6, versículo 1, dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por la bendición que tú nos das. Estamos en tu casa de oración, Padre Celestial. Hoy hemos orado, hemos clamado, Señor bendito, hemos estado clamando toda esta semana en ayuno y oración, esperando y pidiendo, Padre amado, que seas tú, Señor, glorificándote poderosamente. Queremos, Señor, que seas tú, Señor, obrando como tú quieres, como tú, Señor, has propuesto, Señor, desde el inicio, Señor, desde el principio, para que esta obra, Señor, Centro Misionero de Cristo para las Naciones, sea, Señor bendito, también, Señor, esa casa donde tú te mueves, donde tú te glorificas, donde las almas vienen, donde las almas son restauradas, donde las almas son sanadas, donde tú, Señor, te glorificas, donde tu presencia es palpable, donde tú, Señor, harás cosas grandes y maravillosas por un pueblo y por medio de un pueblo que clama, un pueblo que gime, un pueblo que, Señor, te pide. No por ellos solamente, sino también por aquellos que todavía no han venido a tus pies. Padre, danos esa sabiduría, danos esa gracia y sobre todo, Señor, danos esa autoridad sobre todo aquello que se mueve en el ámbito espiritual. Lo haremos todo, Señor, en tu nombre y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alaba su nombre, Señor. Puede sentarse. Amén. Y dele palmas al Señor. Alabado sea Dios, bendito sea el nombre de Jesús. El tema es fidelidad en la oración. Amén, fidelidad en la oración o ser fieles en la oración es lo que Dios quiere. Amén, hablamos hace unos segundos o hace unos minutos acerca de cómo el enemigo no quiere que la iglesia ore o que la iglesia sepa lo que es el poder de la oración. Pero el Señor quiere fidelidad, alabado sea el nombre de Jesús, en la oración. Podemos decir, ¿Adán oraba? No, al menos no oraba cuando estaba en el huerto del Edén porque la presencia de Dios estaba con él. Estaba en un lugar donde no había necesidad verdaderamente de orar. Dios mismo bajaba y hablaba con él todos los días. No era el hombre, era Dios que bajaba y hablaba con él. Mas por causa del pecado eso se rompió y ahora el hombre tiene que buscar a Dios. Y la única manera de buscar a Dios es en la oración. Es a través de creer de que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Y que le busquemos con fe, creyendo de que Él está escuchando y que Él responde. A su nombre sea la gloria. El enemigo
vino a trastornar todo desde el huerto. Y desde el huerto hasta ahora, sí, el Señor ya murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero Él abrió el camino para que haya una restauración. Y muchos hemos entrado al camino de restauración, pero todavía no hemos entendido que aunque ya hemos sido perdonados, aunque ya hemos sido santificados, aunque ya estamos en la posición correcta, nos hace falta poner en práctica lo que Dios nos pide, y que es buscarle a Él, amarle a Él, servirle a Él, adorarle a Él. Y todo lo que podemos hacer es para la honra y la gloria del Señor. Es algo poderoso cuando le servimos, cuando le cantamos, cuando le adoramos. Él se glorifica. Pero hay algo muy especial cuando usted entra a su cuarto de oración. Amén. Es algo muy íntimo, algo muy diferente cuando usted entra en oración a la presencia del Señor, implorando o buscando de su presencia. Amén. Entonces la fidelidad en la oración, hermano, es de todos los días. Como lo dice, ¿verdad? Ayer ya pasó, mañana quizás no vendrá, dice el canto, ¿verdad? Es el nombre de Jesús, pero es ahora que nosotros tenemos que buscar al Señor. Cada mañana nosotros debemos de verdaderamente levantarnos con la intención de hablar con Dios, alabamos el nombre de Jesús, y de recibir de Dios para que ese día sea un día de bendición. Alabamos el nombre de Jesús. Y yo creo que aunque podemos decir que tenemos una relación con el Señor, yo creo que a veces, hermanos, fallamos en el pedirle la dirección al Señor. Amén. O por lo menos saber escuchar lo que el Señor nos está dando a entender. Pero es necesario. El Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos da ahora la sabiduría y nos da también, hermanos, el poder llevar a cabo lo que el Señor nos dice que vayamos a hacer. Amén, no vamos solos, Dios está con nosotros. Él vive en nosotros, como decíamos hace unos minutos. Así que la iglesia primitiva aprendió rápidamente que debía orar continuamente. ¿Por qué? Porque así es como inició la iglesia. La iglesia, hermano, o en el día de Pentecostés, la iglesia inició porque estaba orando, buscando unánime la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y allí se cumplió la promesa del Espíritu Santo, vino sobre ellos. A su nombre sea la gloria. Entonces, aprendieron a depender de Dios por medio de la oración y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual no se detiene. El enemigo no pierde tiempo, el enemigo no duerme, el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, y verdaderamente yo creo que anda más tapando o deteniendo el poder que hay en aquel que ha creído en Cristo Jesús, cuando no le permite entrar al ámbito espiritual al cual Dios le ha llamado y en el cual está de pie. Alabado el nombre de Jesús, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Y si estamos en Cristo Jesús, quiere decir, alabado el nombre de Jesús, que no hay nada que nos pueda detener. Mas el Señor, gracias a Dios también, igual que a Adán y a Eva, nos ha dado dominio propio. El dominio propio es el que te dice, cuando tú decides que lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Y allí, hermanos, esa decisión de hacer o de pecar o no pecar, o de obedecer o no obedecer, el diablo ya no tiene nada que ver allí. Ahí eres tú, ahí es usted, ahí soy yo. Si decidimos servir o no servir, adorar o no adorar, el enemigo ya no tiene nada que ver allí. Allí es mi decisión. Si decido pecar o no pecar, si decido robar o no robar, si decido, hermano, mentir o no mentir, esa es mi decisión. Y por eso Dios nos va a juzgar a cada uno conforme a nuestras obras.
Pero entrando al punto donde vamos a comenzar, que es en Hechos capítulo 6, que ya lo leímos, primeramente vemos, hermano, que había una gran necesidad y los discípulos, en este caso los apóstoles, en el versículo 2 dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios o lo que Dios quiere que hagamos espiritualmente hablando para servir a las mesas. Alabado el nombre del Señor. Pero no solo eso, sino que me impacta como dice que busquen a 7 varones que saben limpiar mesas, que saben trapear. No. Dice que busque a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para hacer ese trabajo. Si limpiar mesas requiere buen testimonio, requiere ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el requisito, amén, para que nosotros podamos servirle al Señor. Pero yo entiendo que las personas que escogieron, amén, cumplían estos 3 requisitos, pero esos 3 requisitos también son los que tenemos para servirle a Dios. Ahora, rápidamente, si yo no estoy dispuesto a limpiar mesa, entonces tampoco estoy dispuesto a servirle al Rey de Reyes. Eso es lo que estoy entendiendo. Porque los requisitos son los mismos para servirle a Dios como para limpiar mesas. Pero lo que Dios quiere ver es que si estás dispuesto en tu corazón a limpiar mesas, a su nombre sea la gloria, aunque hables en lengua, aunque te usen profecía, aunque sanes enfermos, alabas a Jesús, porque el que lo hace es Él, no tú, sino que el corazón de servir. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en ese entonces había una gran necesidad y se buscaron esos primeros diáconos, alabanza al nombre del Señor, para que hicieran eso, porque la necesidad principal de los discípulos, en este caso de los líderes de la iglesia primitiva, era persistir en la oración. ¿Cuál era la necesidad? Persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero me gusta como lo dice el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 cosas muy importantes que van mano a mano, pero una siempre tiene, hermano, que ir primero que la otra. La oración. Si una persona no ora, entonces no hay revelación fresca, no hay entendimiento fresco para poder dar la palabra y que fluya el Espíritu Santo por medio de la palabra, porque no le buscó en oración. Bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia de entonces requería y estaba en el momento preciso de que los que estaban al frente deberían de estar en oración, persistiendo en la oración continuamente para que el Señor les diera la dirección de qué lo que venía hacia adelante y cómo ejercer el liderazgo que ellos ahora estaban, hermano, a punto o que ya estaban ejerciendo. Bendito sea el nombre del Señor, pero con el respaldo de Dios. Amén. La oración entonces te da entendimiento, te da revelación, te da, hermano, por cierto, en este entonces no existía Biblia. Tenemos que entender eso. A veces creemos que la Biblia ha sido, ¿verdad?, desde entonces. No, la Biblia que nosotros usamos no había sido escrita en ese entonces, sino que ellos, estos 12 siervos, más todos los discípulos que estaban allí, toda la iglesia, aprendió a depender de la guianza del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que inspiró a los siervos a escribir lo que ahora nosotros tenemos y le llamamos Biblia o Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero en ese entonces lo más importante para ellos, amén, era buscar a Dios por medio de la oración, pidiéndole la dirección y la guianza al Espíritu Santo, porque Jesucristo les había dicho que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, Él les enseñaría. Y que no iba a haber hombre que le enseñara al hombre, sino el Espíritu
Espíritu Santo iba a enseñar al hombre. Mas ahora buscamos a los hombres y no al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Estamos al revés, estamos mal. La iglesia tenemos que entender el poder de la oración. No solamente porque Dios puede hacer milagros, sino lo que Él nos puede, hermano, como decíamos hace unas semanas atrás, que Él nos abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ver, hermano, las cosas que Él tiene. Bendito sea el nombre de Jesús, como el siervo de Eliseo. Amén. Las cosas que todavía no entendemos, y por eso los discípulos dijeron: no es justo, no es correcto que nosotros tengamos que dejar nuestra responsabilidad de estar implorando en el Señor para ustedes o para la iglesia y para nosotros, para poder servir a las mesas. Entonces, hermano, diciendo esto, usted y yo tenemos un llamado de Dios y hacemos muchas cosas en la casa del Señor, y algunos aquí servimos a las mesas también, y algunos aquí hacemos muchas cosas aparte de orar. Pero una de las cosas que el Señor quiere es que tengamos la disponibilidad, hermano, el deseo de servir. Porque si yo no estoy dispuesto a servir a mi hermano, entonces no estoy tampoco dispuesto a servir al Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, amén. Las tareas del ministerio de Dios para los discípulos eran dos: la oración y la predicación. La oración y la predicación. En la oración se reciben las comunicaciones divinas. Allí es donde Dios nos habla, allí es donde Dios nos revela. Allí, hermano, y quizás no es cuando estás en oración, sino después de que dejaste de orar. De alguna manera Dios te va a hablar, de alguna manera Dios te va a dar revelación, de alguna manera te va a dar entendimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que puedas ahora compartir aquello que Dios te ha dado para que otros vengan a los pies de Cristo. Amén. Hermano, yo deseo todavía ver más de lo poquito que he visto, porque yo creo que no he visto nada todavía. Nos falta mucho, hermano Elmer. Nos falta bastante de ver de las cosas que Dios tiene. Bendito sea el nombre de Jesús. Y apenas, hermano, quizás estamos abriendo la puerta para poder ver la gloria. Pero el Señor quiere y dice: persiste, 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 persiste. Yo no sé cómo podemos definir la palabra persistir. Es que el enemigo no quiere, pero yo seguiré. El enemigo no quiere, pero no me rendiré. El enemigo no quiere, pero no callaré. El enemigo no quiere, pero seguiré predicando la palabra, buscando su presencia. Alabanza al nombre de Jesús. Esta carne no quiere. Vamos a dejar al enemigo a un lado por un momento. Esta carne no quiere. La carne quiere descansar. La carne quiere dormir. La carne quiere sueño. La carne quiere según descanso. La carne, hermano, no quiere preocupación. La carne no quiere compromiso. La carne no quiere buscar de Dios. Pero mi espíritu, alabanza al nombre de Jesús, anhela la presencia del Señor. Nosotros debemos de entender, alabanza de Jesús, que en la oración es donde Dios nos podríamos decir, aunque el velo ya se rasgó, pero en la oración es donde el Señor dice: ok, aunque el velo se rasgó es para que entraras a mi presencia, pero hay una área en mi presencia que yo voy a quitar aquello que tú no puedes ver para que lo mires. A su nombre. Entonces, en la oración el pastor o el líder se hace, oiga hermano, me gustó esto. En la oración el pastor se hace boca de la congregación hacia Dios. Amén, porque los pastores clamamos por todos. Bendito es el nombre de Jesús. Mientras que en la predicación el pastor se hace boca de Dios hacia la congregación. Allí está la importancia de la oración. Señor, te pido, guíame, Señor, por esta iglesia, por este rebaño. Señor, bendito, por esta ciudad, por este evento, por todo lo que estamos haciendo. Padre bendito, por los misioneros, por todo. Y el Señor dice: amén. Y cuando uno se pone a predicar, hermano, y los que hemos predicado entendemos que, hermano, hay una familia que viene aquí, que cada vez que hablo con ellos me dice: pastor, es que usted se transforma los días que predica. Usted no es el mismo.
que nosotros conocemos cuando usted está predicando. Pero si me transformo, así como ellos lo dicen, es porque no soy yo el que está hablando, sino que es Dios el que está hablando. Espero que sea así, alabado el nombre del Señor, y que eso la iglesia lo mire, lo reciba, pero también lo pueda recibir en el Espíritu. Porque tenemos que tener hambre y sed, hermano, de las cosas de Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros oramos para que Dios nos hable en la predicación del sábado? ¿Cuántos oramos para que Dios nos hable en la predicación del domingo? O que nos hable en la escuela dominical. Hermano, debemos de orar, porque si venimos pidiendo al Señor que nos hable, ciertamente Dios nos va a hablar cada vez que alguien predique su palabra. Alguien dice amén. Porque venimos con deseo de escuchar. No importa si es un niño o si es un adulto, si es una persona que está comenzando o si es una persona que ya tiene años, hermano, y tiene mucho conocimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin la íntima comunión con Dios en la oración, la predicación carece de poder. Véngase para acá, hermana. Una silla más y ya no le pega el sol. Amén. Escuchemos entonces Hechos capítulo 2 versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles en ese momento? Busquemos a Dios en oración. El Espíritu Santo tiene que venir sobre ti. Porque cada vez que salían a hacer misiones decían, y recibieron el Espíritu Santo, y recibieron el Espíritu Santo, y recibieron el Espíritu Santo. Ese era lo más importante para la iglesia primitiva. Era saber que si el Espíritu Santo había venido sobre ellos, sí o no. Porque ya oraban. Ya creían que eran creyentes, pero lo importante para la iglesia era si habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, es la promesa que el Señor nos dio, porque Él es el que nos guiará a toda la verdad. Él es el que conoce las profundidades de Dios, es el que revela las profundidades de Dios. Él es el que conoce el principio y el fin, porque Él es Dios. Entonces, hermano, cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo más importante, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, es entender que estaban unidos, pero no solamente partían el pan, y hablando del cuerpo de Cristo, sino que también, o la comunión, sino que en la oración. Hermano, ¿a qué iba Pedro cuando sanaron al paralítico? Al culto de oración. Alabado sea el nombre de Jesús. La oración es muy importante. Y hoy en día, hermano, miremos nuestras iglesias en el culto de oración. Miremos nuestras iglesias cuando decimos hay ayuno. Miremos, hermano, cuando verdaderamente, hermano, hay una. ¿Por qué? Porque la guerra es espiritual y el diablo no quiere que tú ores. Hechos 13, versículo 2 y 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, amén, dijo el Espíritu Santo. Aleluya. Eso me impactó. Quiere decir que el Espíritu Santo habla. A su nombre. Amén. Yo digo esto, amén, y lo he dicho varias veces en este ministerio. Dios me habló. Yo escuché, Dios me habló. Me despertó esta mañana, Dios me habló. No me dejó dormir a través de los sueños, Dios me habló. Alguien dice amén. Es que Dios sí habla. Lo que nosotros queremos es que se hable el cielo y que se escuche la voz. No, Dios te habla a tu espíritu cuando tu espíritu habla con Dios. Para de hablar con Dios, no vas a tener oído para oír. Porque Dios responde al que le habla.
De eso me decía un amén. Jesús, ministrando estos al Señor, quiere decir que estaban, amén, buscando del Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo los llamó. Lógicamente es Dios, lógicamente es el Señor, alabado sea el nombre de Jesús, pero dice aquí que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo para la obra a las que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo debe de estar activo dentro de nuestras iglesias. El mover del Espíritu Santo no sucede solamente porque el Espíritu Santo está en cada uno, sino que el mover del Espíritu Santo es cuando cada uno está buscando la presencia del Espíritu Santo en ayuno y en oración, en la búsqueda diaria, hermano, persistiendo en ello. Y entonces el Espíritu Santo dice: yo quiero estar donde me están buscando. Yo quiero moverme donde me están adorando. Yo quiero hacer algo grande donde están creyendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es oración. Una oración. La oración es, hermano, perdón, lo voy a decir de otra manera. El resultado de la oración es cuando el Espíritu Santo entra en acción. Amén. Hace unos días, cuando estaba predicando, decía que cuando nosotros oramos, cuando damos el paso de oración de fe, el Espíritu da el paso de oración con nosotros. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es la persona que está hoy aquí, vive en mí y quiere glorificarse en aquellos que le invocan. Y el Señor dice: si dos se pusieran de acuerdo, a su nombre sea la gloria. Dos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, si yo le digo al hermano teléfono: póngase de acuerdo conmigo, pero yo estoy pidiendo por cosas que no son. Pero nos tenemos que poner de acuerdo en algo específico. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el propósito? Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo creo que hasta este tiempo, hermano, no les tengo que decir oremos por las almas. Yo creo que ya lo deberíamos de entender. Orar porque las almas vengan a los pies de Cristo, que haga restauración en los hogares, que haga, hermano, un verdadero mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hambre y sed de justicia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero estaban ministrando estos al Señor. Amén. Claro, el Señor ya no estaba allí. Él ya había resucitado. Él ya estaba sentado a la diestra del Padre. Pero estaban orando, ayunando, ministrando al Señor. Y hermano, adoremos al Señor cuando oremos. Adoremos y démosle gracias por lo que todavía no hemos recibido, pero que ya lo recibimos por fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Por aquello que Dios va a hacer. Dice el versículo aquí: y crecía la palabra del Señor. ¿Puede crecer la palabra de Dios? Yo creo que crecía en cuanto el Señor iba entonces poniendo el deseo de predicar, y crecía la palabra del Señor. Se esparcía la palabra del Señor. Había avivamiento para predicar la palabra del Señor. No era una sola persona la que predicaba. Todos estaban en el mismo sentir, en el mismo fluir, que crecía la palabra en ellos. Quiere decir que el Espíritu Santo encendía algo en sus vidas y les impulsaba a ser, hermano, ahora los evangelistas, hermano, o los predicadores del momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la palabra crece. Amén. La palabra tiene que crecer en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, alabado sea el nombre de Jesús, entendiendo que crecía la palabra del Señor, y dice, y el número de los discípulos, amén, se multiplicaba. ¿Por qué se multiplicaban? Porque crecía la palabra. ¿Y por qué crecía la palabra? Porque tenían una vida persistente de oración. A su nombre. En una ocasión
el Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor, toda la noche hemos pasado pescando. Bueno, no habían pescado nada. Toda la noche hemos pasado, ¿verdad?, tratando. Y ahora tú dices, tira la red. Ya no era la hora para pescar, ya no era la costumbre para pescar, ya no era el momento, según Pedro, para pescar. Pero cuando el Señor le dio la palabra, le dijo, en tu palabra, en tu nombre, echaré la red. Oh, alabado su nombre, Jesús. Y yo creo que el Espíritu Santo nos ha sido dado para esto mismo, para que la palabra crezca, para que los discípulos se multipliquen. En otras palabras, para que los creyentes vengan a los pies del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Para eso mismo. Y dice que sacerdotes judíos también obedecían a la fe. Se estaban convirtiendo del judaísmo, ahora aceptando que el Mesías es el Cristo de la gloria. Amén. Hermano, verdaderamente no hay nada que detenga el poder, hermano, de Dios, especialmente en una iglesia de oración. Hermano, yo le animo, hermano, mire, le voy a decir esto, no falle los días de oración. Bueno, no falle ningún culto, pero verdaderamente no falle el culto de oración. No pare de orar en las madrugadas. Si tiene la costumbre de orar, no pare de orar. Y si se le cuesta orar en las madrugadas, saque tiempo en la tarde, porque lo más importante es orar. Sí, es lindo madrugar y buscar al Señor de madrugada. La Biblia, hermano David lo especifica mucho en los salmos, pero qué lindo es orar en todo tiempo, orar sin cesar, dijo el Señor. En todo momento estar allí, Señor. Pero qué lindo es encerrarnos con el Señor. Si no puede orar más de 5 minutos antes de irse a su trabajo, yo lo entiendo, está bien. Pero antes de acostarse, ¿por qué no saca 1 hora? No 5 minutos, 1 hora. Ya fue a trabajar, ya descansó, ya cenó, ya se bañó. Ahora métase al cuarto. Ya voy a ir a orar antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros tengamos verdaderamente un hábito de oración. Dios nos escucha en todo tiempo. Amén. Efesios 1, versículos 15 al 20, la primera parte del 20. Amén. Efesios 1, 15 dice: por esta causa también yo, apóstol Pablo, habiendo oído de fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a su nombre, para con todos los santos. Allí está la palabra a la clave. Amén. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Amén. Lógicamente espiritual, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Entonces el mismo poder, la misma gloria, todo lo que operó en Cristo, ahora el Señor quiere que nosotros tengamos, hermano, esa experiencia. Porque el mismo Espíritu que resucitó al Señor al tercer día es el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros. Pero una de las cosas que el Señor hizo en el inicio de su ministerio, después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto
a orar, a aprender, hermano, alaba sobre Jesús a través del ayuno y la oración, a ser obediente a su Padre Celestial como hombre, dependiendo completamente del Espíritu Santo que había venido sobre él. Si el Hijo de Dios tuvo que ser guiado y enseñado por el Espíritu Santo, entonces, ¿quiénes somos nosotros para creer que vamos a poder hacerlo, hermano, sin una oración persistente? No podemos, no entraremos, no venceremos. Y por eso, con cualquier hermano, con cualquier ola, con cualquier viento, mucha gente se queda, hermano, fuera, o no entra, o se desanima, o se aleja, o ya no quiere buscar de Dios, porque su vida de oración y su intimidad con Dios en oración, hermano, no fue lo suficientemente persistente. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Porque el poder es del Espíritu. Amén. Que nosotros ahora tenemos acceso. Alabado el nombre de Jesús. Dice el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. La supereminente grandeza de su poder. Bendito sea el nombre. No podía encontrar una palabra más larga, más para entender que eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los discípulos dijeron, por eso no es justo. Si ustedes entendieran lo que Dios nos da al entrar en oración, no es justo que nos saquen de allá, del aposento, por decirlo así, donde estamos clamando porque a alguien no le dieron de comer. A su nombre. Porque ellos no sabían que allá el manjar era más lindo. Alabado de Jesús, la oración. La oración, persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Sí, no te puedo dar palabras si no he recibido de Dios en oración. Amén. Oh, ¿verdad? Apóstol Pedro, ¿qué tienes ahora que Dios te ha dado en esta mañana? Si no me dejaste orar. ¿Verdad? No es justo. Entonces allí es donde nosotros tenemos que entender que el enemigo nos roba el tiempo de intimidad con Dios. Nos roba el tiempo para que no tengamos oído para oír. Nos roba el tiempo en nuestra oración para que no tengamos, hermano, verdaderamente aquel acceso a esa presencia gloriosa. Alabado sea el nombre de Jesús, que también operó en Cristo Jesús. Jesucristo decía así: lo que oigo de mi Padre, o lo que veo a mi Padre hacer, eso yo hago. ¿Dónde lo miraba? ¿Dónde lo escuchaba? Porque era el Hijo de Dios. No, es porque él se apartaba y tenía un hábito, amén, continuo de oración. Su nombre es la gloria. Efesios 3, versículo 14. Ya voy a ir terminando, por cierto. Amén. Efesios 3, 14 al versículo 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Aquí no estamos hablando de hamburguesas, estamos hablando de ayuno y oración. Por su espíritu, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y cómo alimentamos el hombre interior? ¿Cómo fortalecemos al hombre interior? Al hombre de afuera ya sabemos cómo lo fortalecemos. Necesita agua, necesita comida. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén.
y todo lo demás que nosotros le echamos para adentro. Pero el hombre interior necesita esto para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, amén, y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar hermano, a entender el propósito por la cual Cristo dejó su trono, tierra, murió por nosotros, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Lo hizo todo por amor. ¿Amor a quién? A las almas. A usted y a mí. Aquí no es para que ningún hombre se gloríe. Aquí no es para que ninguna persona se crea mejor que otra. Aquí es para que nosotros entendamos el amor de Cristo. Entre más usted ora, más se va a enamorar del Señor, más sensible va a ser al Señor, más, hermano, alabanza de Jesús, ¿cómo le puedo decir? El Señor lo va a poder usar más fácilmente, porque usted ya no va a ser usted, va a ser Cristo en usted, como lo dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A su nombre. Hermano, el amor. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, podemos tener revelación, podemos tener profecía, podemos tener ciencia, podemos tener, hermano, todo. Pero si no tenemos amor, de nada nos sirve, dice la Biblia. Entonces, el propósito de la oración no es recibir poder, sino que de conocer a Dios. Y al conocer a Dios, a través de la oración y el Espíritu, conoceremos el amor de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El amor de Dios es el fundamento de todo. Y cuando tú haces todo por amor, entonces el Espíritu Santo tiene libertad para moverse como Él quiere en nuestras vidas. Porque no lo estás haciendo para hacerte rico. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando entramos allí y llegamos al punto, hermano, como nosotros queremos conocer a alguien, especialmente en una pareja, y quisiera conocer el corazón de esa persona, ¿sí o no? Quisiera conocerlo de veras, es lo que estamos diciendo. Cuando entramos al corazón, hermano, entrando a la presencia de Dios, al corazón de Dios, lo que encontramos es eso: amor. Primeramente, entender que Dios te perdonó a ti por amor. Murió por ti por amor. Y por amor te va a usar, por amor a las almas. A su nombre sea la gloria. La oración nos lleva a conocer, hermano, el amor de Cristo. Así que, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿a dónde? Según el poder que actúa en. ¿Cuál es el poder? El poder es el amor. No hay otro poder más grande que el amor. Porque si es otra cosa lo que te impulsa a hacer algo para Dios, entonces no tiene poder. Si te impulsa el dinero, si te impulsa la fama, si te impulsa el orgullo, si te impulsa cualquier cosa que no sea el amor, entonces no es la base correcta. Según el poder que actúa en mí. ¿Y qué es lo que me guía a mí? ¿Qué es lo que me impulsa a mí? ¿Qué es lo que me hace que me levante en la mañana? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabes que hay rateros que les gusta levantarse en la mañana? Los ladrones les gusta levantarse en la mañana. Los drogadictos, los que venden la droga, les gusta levantarse en la mañana porque quieren seguir haciendo lo que están haciendo. Eso es lo que le impulsa a ellos. Pero ¿qué es lo que me impulsa a mí? ¿Qué es lo que le impulsa a usted, hijo de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué se levanta cada mañana y cuál es el propósito? De decirle: Señor,
Gracias por el primer aliento de esta mañana conscientemente, porque toda la noche ha estado respirando. Pero aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en mí. ¿Cuál poder actúa en mí? Lo que te lleva a servir. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces los discípulos, si ellos entendían esto, porque por cierto, lo deberían de haber entendido, ellos vieron el amor de Dios en esa cruz. Ellos vieron el amor del Señor. Amén. En esa cruz. Y por cierto, la Biblia, y no sé hasta a dónde el Señor me va a guiar para predicar este domingo, pero en la cruz, según Isaías 53, dice que el Señor fue inmolado. No, la película se queda en corto a lo que verdaderamente como Jesucristo se miraba después de la tortura que le dieron. Amén. Pero ellos vieron el amor. Y cuando resucitó, cuando todos ya se habían ido a la pesca otra vez, cuando todos habían, hermanos, regresado a hacer sus cosas cotidianas, el Señor los buscó y les dijo: aquí estoy. Y aquel que no creía le dijo: mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado, soy yo. Al que lo había negado le pidió y le preguntó 3 veces: ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. El amor que tú tienes para mí, tenlo también para mis ovejas. Que tu ministerio sea guiado por eso, por el amor que yo he dado y por el amor que ahora has entendido. Su nombre sea la gloria. Por eso el Señor nos llama a que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Así que eso es lo que el Señor quiere. No solamente que busquemos al Señor en oración y que nos dé revelación, pero que entreguemos aquello con el propósito, hermano, de que las almas vengan al Señor y por amor a su nombre, alabado sea el nombre de Jesús. Y por amor a su nombre tenemos que predicar la verdad. Y no solamente lo que la gente quiere escuchar. Porque la verdad incomoda, pero ojalá nos salve. Amén. Que acudamos, hermanos, a la salvación. Termino con este versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, qué lindo es poder orar. Sinceramente, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Recientemente cuando vengo a orar, por cierto, allí oro en esa silla. Alabado sea el nombre de Jesús y a veces no se escucha lo que estoy diciendo. Porque estoy hablando con Él. Amén. Y no necesariamente porque estoy hablando en lengua, sino que verdaderamente hay momentos donde usted ora y habla con Dios. Y yo estoy hablando con Dios. Y yo sé que si yo estoy hablando con Dios, yo sé que Dios me va a contestar. Que miraré, hermano, lo que hemos estado pidiendo en oración. Amén. Hay momentos donde oramos en alta voz y hasta podemos decir
Damos alabanza al nombre de Jesús, porque la Biblia lo ampara también, que lo hagamos, hermano, con voz en alto. Para todo hay momento y hay tiempo, pero Dios sí escucha. Amén. Y Él aún conoce los pensamientos de tu corazón. Así que, hermanos, no paremos de orar. Por cierto, les invito para mañana a las 5 de la mañana o mañana otra vez a las 6 de la tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Oremos para que las almas sean tocadas por Dios. Y al ser tocadas por Dios va a haber sanidades, va a haber milagros, va a haber liberaciones, de todo, con tal que Dios toque. Amén. Y una de las maneras que Dios toca es por medio de su. Así que les pido que me dé palabra al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Que siempre sea Él glorificado por medio de su palabra y que el Señor sea el que lleve toda la gloria. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar en esta tarde. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado. Yo creo, Padre amado, que he dado lo que tú me has dado, Señor, para esta tarde. Hemos entendido, Señor, mi Dios, que los discípulos, Señor, los apóstoles habían entendido el propósito de la oración y el ministerio de la palabra. Y Señor bendito, ellos habían escogido la mejor parte, la parte de estar contigo, oh Padre Celestial, de buscarte, de persistir en ello. Oh Padre Celestial, de poder, Señor, pedirte, oh Padre amado, que tengamos oído para escucharte, para entenderte, para poder obedecerte. Señor, atamos, reprendemos al enemigo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, oh Padre amado. Pero yo te pido que en cada uno de tus hijos, Señor, aleluya, haya un despertar, Señor, mi Dios, y un deseo, un anhelo, Señor, de buscarte, de adorarte, de servirte, oh Padre Celestial, y sobre todo de tener ese entendimiento, Señor, espiritual, oh Padre amado, esa autoridad espiritual, esa guianza espiritual. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aviva, Señor bendito, aleluya, en los corazones de tu pueblo el anhelo, el deseo, Señor, de buscarte en ayuno y oración, de buscarte en espíritu y en verdad, porque eres tú, Señor bendito, el que hace todas las cosas. Somos vasos solamente, y por ciertos vasos de barro, y te pedimos, Señor, que la honra y la gloria siempre sea para ti. Amén y amén.